Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, que Dios les bendiga. Es un privilegio poder conectarme hoy, miércoles, ya estamos a 14 de julio y es una bendición para mí poder conectarme el día de hoy para transmitir una palabra de parte de Dios, para poder compartir con cada uno de ustedes lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Estamos en este tiempo hablando acerca de un tema que es muy importante para el crecimiento como hijos de Dios, y es la mente, cómo el enemigo opera, ¿sí?, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, para tergiversar lo que Dios ha planeado, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, y de alguna manera corrernos del propósito que Él tiene en nuestras vidas. Entonces, vamos a continuar hoy con este tema, ¿sí?, mientras los hermanos que cada semana nos acompañan se van conectando. Vamos a tomar un tiempo para orar y vamos a continuar hablando entonces de este tema tan importante para nuestro crecimiento. Quiero que ahí donde está pueda tomar unos minutitos para acompañarme en esta oración y podamos juntos acercarnos al trono de Dios, sabiendo que Él está atento, sabiendo que Dios ha preparado bendición para hoy, sabiendo que Dios mueve su mano cuando hay fe, cuando creemos que Él está, ¿no? Y seguro Él está pendiente de cada uno de nosotros. Así que ahí donde está vamos a hacer una oración. Le invito a que cierre sus ojos para no distraerse. Vamos a hablar con Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque puedo venir delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque con confianza nos acercamos a tu trono. Bendito Dios, yo me he visto la armadura de Cristo, de la cabeza a la planta de los pies, y subo a lugares celestiales con Cristo, tomando la autoridad que me corresponde como hija tuya, para atar, sujetar y reprender todo espíritu contrario al tuyo, que quiera, Dios mío, venir a interponerse en la predicación de tu palabra, que quiera, Dios mío, venir a distraer o a perturbar lo que tu palabra quiere hablarnos en este día. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que derrames tu gracia, tu bendición sobre cada uno de nosotros, los que van a estar en el vivo y quienes van a ver por diferido esta transmisión, que cada persona que reciba esta palabra sea bendecida, edificada, Señor, y transformada por el poder de tu Espíritu Santo. Te doy gracias una vez más por este tiempo, porque permites, Dios mío, que usemos las redes para predicar tu palabra, para mostrar tu amor, para poder traer palabra de aliento, para poder traer una palabra de cambio en cada familia que es representada a través de las personas, hermanos, amigos que están viendo este video. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra nuestra y declaramos cielos abiertos para que tu palabra fluya con total libertad, para que tu palabra traiga cambios, para que tu palabra nos avive. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, quiero rápidamente ir a la palabra de Dios. Hoy el tema, como les dije, seguimos este tema, esta serie de mensajes que hablan acerca de la mente, ¿sí? Pero quiero ir hoy a la palabra del Señor porque vamos a hablar acerca de una pregunta que yo me hice alguna vez y creo que muchos de nosotros nos hemos hecho, y es: ¿qué veo en el espejo? Todos tenemos un espejo, ¿no es cierto? Todos en casa, por lo menos en el baño, al menos en el baño tenemos un espejo, o en la cartera, de última, ¿no? Pero vamos a ir al libro de Josué rápidamente. Yo lo voy a buscar en la versión NBI. Josué, si usted tiene Biblia, me acompaña en esta lectura, ¿sí? Si no, puede escuchar la lectura. Vamos a leer algunos versículos porque este texto nos va a ayudar a nosotros a poder desarrollar el tema que quiero compartir hoy. Y cuando nos hacemos esta pregunta, ¿no? Cuando me pregunto, ¿qué veo en el espejo? ¿Qué es lo que veo? ¿Es realmente aceptable lo que estoy viendo? ¿Me gusta lo que estoy viendo en mi espejo? Obviamente me veo a mí, ¿no? Cuando me miro de frente en el espejo me veo a mí misma. Pero ¿qué sentimientos surgen cuando me miro al espejo? ¿Qué es los pensamientos que surgen cuando me miro al espejo? Y entonces, a través de este texto yo quiero que veamos hoy algunas cuestiones bien interesantes para poder resolver quizás inquietudes o temas que tienen que ver con esto de que qué pasa cuando me veo al espejo, cómo me siento, me acepto tal cual soy,
realmente puedo pensar que Dios se agrada de mí. Así que vamos a ir a la Biblia, en el libro de Josué capítulo 5, versículo 1, ¿sí? Josué capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos. Y dice de la siguiente manera: en efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de las costas del Mediterráneo, cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerle frente. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en las colinas de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundaban la leche y la miel, pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello Él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Y voy a leer esta anteúltima frase. El Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y volviendo al tema, o haciendo un resumen de lo que acabamos de leer, es interesante ver que después de andar por 40 años en el desierto, Dios lo manda a Josué antes de entrar a la tierra prometida, después de dar tantas vueltas en el desierto, les dice: bueno, ahora vas a circuncidar a todos los varones del pueblo para poder ver el cumplimiento de la promesa. Entonces, la circuncisión, para quienes no saben, era sacar el prepucio del miembro masculino. Entonces, lo que tenía era un pacto que Dios había hecho, ¿sí?, con los patriarcas, con Abraham. Entonces, tenían ellos que respetar. En sí, la idea de la circuncisión tenía que ver con una cuestión higiénica. Durante todo el tiempo antiguo, el agua y la posibilidad de higiene no era como la que tenemos hoy. Así que para conservar la salud del pueblo y también de aquellos que salieron al desierto, circuncidarse tenía que ver con esta cuestión higiénica, ¿no es cierto? Entonces, Dios dice: antes de entrar a la tierra prometida van a volver a ser, o van a ser, mejor dicho, aquellos que no lo hicieron durante todo este tiempo que fueron naciendo en el desierto, van a circuncidarse, van a reafirmar, si se puede decir, el pacto. Y cuando Josué obedeció la orden de Dios, dice la Biblia que Dios les dijo: hoy he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y yo busqué el significado de la palabra oprobio y significa culpa, desgracia y vergüenza. Y también busqué el significado, o encontré por ahí un significado de la palabra gracia, que dice que es el poder de Dios que viene sobre nosotros como un regalo de Él para ayudarnos a hacer fácilmente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Otra vez, oprobio significa culpa, desgracia, vergüenza. Quizás estos son sentimientos que tenemos cuando nos miramos al espejo, ¿no es cierto? Sentimientos de culpa, sentimientos de desgracia, sentimientos de vergüenza, porque no podemos superar o no podemos avanzar o no podemos ver de alguna manera la imagen que somos, de la persona que somos, porque acarreamos muchos recuerdos en nuestra mente de nuestro pasado, de experiencias que nos ha tocado vivir, de situaciones que nos han tocado atravesar sin ser culpables precisamente, pero que nos han hecho sentir culpables. Entonces, oprobio significa culpa, desgracia
y vergüenza. Y la palabra gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros como un regalo de parte de Dios para ayudarnos a hacer fácilmente lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Entonces acá vamos a ver nosotros que Dios quiere, es un regalo, Dios nos da de su gracia, nos da de esa capacidad de hacer aquello que no podemos hacer por nuestros propios medios. Él nos da esa capacidad como un regalo, pero Satanás es el encargado de darnos la desgracia, que es el sinónimo del oprobio, ¿no es cierto? Satanás es el encargado de darnos culpa, desgracia, vergüenza. Entonces, lo que yo quiero que hoy ustedes consideren y puedan aprender es cómo quitarse el oprobio, o qué significa quitarse el oprobio. Dice que el Señor les dijo a Josué, luego de que ellos circuncidaron a todo el pueblo, ¿sí? Dijo, bueno, hoy he quitado la culpa, la desgracia y la vergüenza del pueblo de Israel. Así que ahora estaban listos para poder ir a la tierra prometida, para poder comenzar la conquista que Dios les había dicho que iban a tener de aquellas tierras. Y quiero hoy que veamos qué significa quitar el oprobio para nosotros hoy, ¿sí? ¿Qué significa para usted, para mí, quitar esa culpa, esa vergüenza, esa desgracia, ¿sí? De nuestras vidas? Y en primer lugar, significa que cada uno de nosotros debemos recibir por sí mismo el perdón de Dios de nuestros pecados pasados. Muchas personas sufren de autoculpa, podríamos decir, ¿no? No pueden, Dios ha pagado un precio a través de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, pero hay muchas personas que aceptan a Cristo como Señor y Salvador y saben que Cristo pagó el precio para el perdón de pecados, pero en el transitar de su vida viven con la culpa, viven cargando esta desgracia, podríamos decir, ¿no? Porque todo lo que hacen lo hacen con miedo, lo hacen como pensando que no merece. Y en realidad, si nosotros lo razonamos un poco, ninguno de nosotros merecemos el favor de Dios, ninguno de nosotros merecemos que Dios se preocupe de nosotros. Pero no es una cuestión de que si merezco o no merezco. Es una cuestión de que yo acepto, recibo y agradezco de manera humilde lo que Dios quiere darme. Entonces, sacar el oprobio de mi vida es recibir, ¿sí?, por mí mismo el perdón de mis pecados pasados. Quizás alguno mira para atrás y puede decir, bueno, yo no cometí grandes pecados. Y acá me toca aclarar, como muchas veces lo he hecho, que delante de Dios no hay pecados pequeños y pecados grandes. Para Dios el pecado es pecado. No importa si haya sido para el ojo humano así de chiquitito o grande, ¿no es cierto? Algo que, qué sé yo, un ladrón, un violador, alguien que realmente hizo algo que trajo consecuencias fuertes para su vida. Entonces el pecado no tiene tamaño delante de Dios. Lo que sí sucede con los pecados es que traen consecuencias, y entonces aquella persona que cometió pecados al ojo humano que son graves, obviamente va a tener consecuencias graves, pero aquel que hizo un pecado que al ojo humano no es tan grave, y entonces como seres humanos nos ponemos a medir, sus consecuencias serán más suaves, pero de todas maneras delante de Dios el pecado es pecado y el pecado nos aleja de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, recibimos la salvación y con ella la limpieza de nuestros pecados. Y entonces, ¿por qué cuando me miro al espejo sigo sintiendo culpa, sigo sintiendo vergüenza, sigo sintiendo que no merezco? ¿Sí? De repente sigo sintiendo que no soy digno. Y esto sucede porque el diablo trata de llenar nuestra mente con pensamientos negativos acerca de nosotros mismos. Nosotros pensamos no lo merezco y obviamente lo pensamos en primera persona, porque de esa manera nos habla el enemigo, ¿no? En primera persona, diciendo no te mereces el perdón de Dios, no mereces
no sentir culpa por lo que hiciste, acordate, ¿no? Y el diablo es el que siempre nos recuerda nuestro pasado, siempre hasta utiliza personas para recordarte tu pasado y decirte, ¿te acordás lo que vos eras? ¿Te acordás lo que hiciste en 1970 y algo, en 1980 y pico? No sé. Y siempre el diablo está ahí para machacar y recordarte qué hiciste en años pasados, en tu vida antes de Cristo. Y la verdad es que Dios, por amor, ha pagado el precio y nosotros necesitamos, para quitar esa culpa, para quitar esa desgracia, ese oprobio, ¿no? Del que habla la palabra, necesitamos por nosotros mismos aceptar, recibir. O sea, esto no lo puede recibir un tercero por mí. Esto tengo que experimentarlo en mi vida, esto tengo que vivirlo, yo tengo que creerlo, que el Señor pagó, que el Señor me perdonó, que el Señor limpió mi pasado. Y entonces, de esa manera, renovar mi mente, sujetando mis pensamientos a la mente de Cristo, para que cuando me mire al espejo ya no me mire con vergüenza, no me mire con culpa, no me mire como una desgraciada. Hay situaciones en nuestra vida que quizás uno dice, bueno, yo no cometí pecados graves, pero me miro al espejo y siento vergüenza o siento culpa porque hemos de pronto pasado alguna situación difícil, puede ser de abuso, de maltrato, y entonces estas cuestiones hacen que la persona, aunque estaba fuera de su posibilidad evitar ser abusada o ser maltratada, hace que la persona se sienta con culpa o con vergüenza, y entonces cuando se mira al espejo, a la mente vienen pensamientos negativos acerca de sí, y pensamientos que no son provenientes de Dios, pensamientos que hacen que la persona se desmerezca y no sienta el valor que tiene para Dios. Por eso es necesario renovar nuestra mente y sujetar nuestra mente a la mente de Cristo, porque Él tiene pensamientos de bien acerca de nosotros y no de mal. Dios, para Dios somos joyas preciosas. ¿Por qué? Porque pagó un precio muy alto y fue su Hijo Jesucristo. Cada gota de sangre que Él derramó fue para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos sanados, para que nuestros recuerdos sean restaurados. Y a veces no es específicamente un pecado que hayamos cometido, pero sí una circunstancia que nos haya tocado vivir en el pasado, puede ser un desengaño, una traición, una estafa, lo que fuera que hayamos vivido en el pasado, que hace que nos sintamos culpables y que nos sintamos avergonzados de quién somos, o porque fuimos muy tontos, o porque fuimos muy confiados, o porque dimos demasiadas oportunidades, o porque creímos en personas que nos dañaron, y entonces eso nos hace ver en el espejo y despreciarnos, ¿sí? Nos hace ver en el espejo y decir, qué tonta soy, qué tonta fui por creer, por confiar. Entonces pensamos nosotros que no merecemos el amor de Dios, o que no merecemos, o que no somos dignos. Sin embargo, quitar el oprobio es recibir de parte de Dios, yo misma, usted mismo, lo que Él ha hecho, recibirlo. Esto es por fe, no es porque va a haber un sentimiento especial o algo de repente mágico que va a suceder, no. Esto lo recibimos por fe, y en la medida que nosotros lo creemos, lo empezamos a experimentar, el cambio, la transformación en nuestro interior, y entonces el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior de tal manera que cuando yo pienso en mí o me miro en el espejo, ya no veo la persona tonta, la persona culpable, la persona confiada, la persona que no merecía el amor de Dios, sino que veo una hija de Dios comprada por precio de sangre. En segundo lugar, quitar el oprobio significa que debo aceptar que soy heredera y no esclava, ¿sí? En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y en Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. El sirviente es aquel que está cansado, está hastiado de cumplir leyes, que está hasta la coronilla de que lo estén mandando. Ese es un sirviente.
¿cierto? Nosotros somos herederos, no sirvientes de Dios. O sea, claro, le servimos por amor, ¿no es cierto? Pero somos herederos de Dios a través de Cristo. Dice la palabra, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y entonces al ser hijo me convierto en heredero. La palabra esclavo tiene que ver con un labor pesado y trabajoso. Por eso yo decía, el esclavo está hasta la coronilla de tener que cumplir órdenes, leyes que se le mandan a hacer. Sin embargo, el heredero puede gozar de todos los beneficios, no porque merezca o no merezca, ¿no? Porque como decíamos al principio, ninguno de nosotros merece el favor de Dios, ninguno de nosotros merece la bendición de Dios, sin embargo, Él pagó el precio y nos convirtió en hijos. Y cuando yo acepto que soy hijo, entonces acepto que soy heredero y ya no esclavo. Y entonces si soy esclavo lo voy a hacer por amor, voy a servir a Dios por amor, pero no como una persona cansada de obligaciones y leyes que Dios me impone, porque si no, entonces voy a ser castigada. El mundo nos enseñó a que debemos ganarnos todo lo que tenemos, todo lo que merecemos, o todo lo, bien digo, lo que merecemos es porque lo hemos ganado. Eso nos ha enseñado el sistema del mundo, ¿no es cierto? Si yo quiero tener un buen puesto de trabajo, tengo que acercarme a personas específicas para poder lograr llegar a esos puestos que quiero. Si quiero entrar en un círculo social, tengo que tener contactos o tengo que vestirme de determinada manera, hablar de determinada manera, andar en un auto de determinada marca, ¿sí? Vivir en un barrio, y entonces de esa manera yo voy a poder pertenecer a un círculo social. Eso es lo que nos ha enseñado el sistema del mundo, que para recibir algo tengo que dar algo a cambio. Y entonces desde chicos te portás bien, y no está mal, con esto no quiero decir que esté mal premiar a los hijos porque hagan bien o porque hagan sus labores, pero desde niños se nos ha dicho, bueno, si te portás bien, entonces te doy un chupetín o un caramelo o un premio. Si te portás mal, el castigo. Y es una manera de corregir a los hijos, ¿no? Por premiación. Pero en cuanto a lo que es el sistema desde la infancia y la adolescencia nos ha limitado a que lo que recibimos es porque lo ganamos. Entonces usted ve los adolescentes, para poder pertenecer a un grupo, todos se visten igual, se peinan igual, mastican el chicle de la misma manera, hacen todo igual, ¿no es cierto? Son todos como recortados con la misma tijera, parece, y son todos de diferentes familias. Pero un adolescente, para poder pertenecer, para poder sentirse parte de un grupo de amigos, tiene que cumplir ciertas normas. Y esto es lo que nos ha enseñado el sistema del mundo. Nunca vas a ir contra la corriente porque vas a ser el bicho raro, vas a ser el sapo de otro pozo, ¿no? Entre muchas manzanas verdes, vi una foto una vez, muchas manzanas verdes, una manzana roja. Y entonces no queremos ser diferentes. Cuando nos vamos desarrollando, uno no quiere pasar el ridículo de ser diferente. Y está todo el tiempo pagando de alguna manera para poder pertenecer, para poder merecer. Y la verdad es que cuando nosotros nos convertimos en hijos de Dios, hemos sido convertidos automáticamente en herederos, ¿sí? Nosotros venimos con esta idea de que lo que tenemos lo logramos a través de distintas formas, de distintos comportamientos o cuestiones que hemos tenido que hacer para poder pertenecer, para poder merecer algo. Sin embargo, somos herederos con Cristo y eso nos hace o nos da acceso a todas las bendiciones que el Padre tiene preparado para cada uno de nosotros. Y de repente uno dice, bueno, ¿qué me va a querer bendecir Dios a mí? ¿O qué va a querer traerme una respuesta a Dios a mí? Si apenas, no sé, logro leer un versículo de la Biblia a la semana, o todo el tiempo me estoy equivocando y metiendo la pata y no logro cumplir las expectativas de Dios. Y la verdad es que las expectativas de Dios son muy diferentes a las nuestras. Y las expectativas de Dios están rodeadas de amor. Entonces no podemos nosotros poner una regla de cómo Dios nos mide y ver, bueno, Dios me va a medir de esta manera, cuando Dios es amor. Claro que Dios no quiere que pequemos todo el tiempo y quiere Él que crezcamos y maduremos,
pero Él es un Dios de amor, de oportunidades. Entonces cuando me equivoco, dice la Biblia que tengo abogado y es Cristo delante de Dios. Y entonces cuando me equivoco yo puedo venir como hijo delante del trono y pedir perdón por mis errores y sé que Dios me perdona. Y luego esforzarme por cambiar las conductas, por cambiar esos errores que cometo a diario, ¿no es cierto? Es decir, esos pecados ya no tienen que ser una constante, uno tiene que cambiar de actitud, cambiar de hábitos y entonces poder agradar a Dios cada día un poco más, poder crecer como hijos de Dios. Es como los hijos naturales, ¿no es cierto? Que uno dice, bueno, a ver, rompió un vaso, está por ordenar la mesa para comer y rompe un vaso y entonces me enojo. Bueno, el otro día, pero no lo voy a desheredar porque me rompió un vaso. Al otro día va a volver a poner la mesa y entonces va a romper otro vaso. Y cuando me di cuenta me rompió una docena de vasos y entonces, no sé, lo mato porque me rompió una docena de vasos. No, cuando nosotros vemos que nuestros hijos cometen errores, ¿sí? Estoy dando un ejemplo muy sencillo, pero cuando vemos que nuestros hijos cometen errores, ¿qué hacemos? Le damos oportunidad. Cuento el tema del vaso porque a mí me pasó hace un tiempo, estoy viviendo esto de los vasos. Ustedes saben que los adolescentes crecen todos los días y entonces tocan algo y rompen todo. Y entonces yo decía, bueno, cuando vayas a poner la mesa, tené cuidado con los vasos, agárralo con un poco más de cariño, porque como que vos metés la mano en el mueble y ¡blum!, vuelan todos los vasos. Y no por eso deja de ser hijo, no por eso deja de ser heredero, no por eso deja de ser amado, pero a veces cometemos errores y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros y comenzamos a pensar que Dios ya no nos considera y que Dios no nos ama o que Dios nos ha dejado de lado y que Dios no puede responder nuestras oraciones porque mis errores son más grandes que el favor de Dios. Y es una mentira del diablo que viene a nuestra mente a hacernos creer que no somos dignos, que no somos herederos. Y cuando uno adopta, bueno, yo no he adoptado, pero cuando se adopta un hijo, no es para después devolverlo. Nadie, creo, adopta un niño para devolverlo. Imagínense todo el trámite y todo el tema que hay que desarrollar para adoptar un niño. Nadie lo adopta para devolverlo. Entonces Dios, que pagó un precio tan alto por cada uno de nosotros, no está pendiente de nuestros errores para devolvernos. Somos herederos. Y para quitar toda esa culpa, vergüenza, el oprobio que nosotros acarreamos desde nuestra infancia, todos esos pensamientos negativos que tenemos cuando nos miramos en el espejo, cuando pensamos en nosotros mismos, cuando nos miramos como personas y nos culpamos y nos señalamos a nosotros mismos, es necesario aceptar que somos herederos y que somos hijos, que no somos esclavos, que Dios no nos está vigilando para encontrar el error y castigarnos, sino que Dios está con sus brazos de amor extendido para sanar nuestro pasado, para limpiar nuestra historia y de alguna manera hacernos ver que Él ha pagado un precio para que seamos hijos y como hijos herederos. Entonces, en la vida natural, las herencias se reciben cuando el papá o la mamá murieron, ¿no es cierto? Ya cuando no hay más nadie dueño, no hay más papás, entonces se reparte la herencia. Con Dios es diferente. Mientras estamos en esta vida, en esta tierra, nosotros podemos disfrutar la herencia, la bendición de Dios en todas las áreas de nuestra vida. En la medida que nosotros crecemos, que nosotros nos acercamos más a Dios, que nosotros lo conocemos un poco más, recibimos su herencia. No tenemos que esperar que Dios muera, que Cristo ya murió. Cristo ya murió, ya pagó el precio y resucitó. Entonces ya la herencia está en nuestras manos. La bendición de Dios, el cielo está abierto sobre cada uno de los hijos para que la herencia sea ejecutada, para que la herencia sea vivida, sea experimentada. Es decir, que si necesito sanidad, la sanidad se aplique hoy a mi vida. Si necesito liberación, que la liberación se aplique hoy a mi vida. Si necesito milagros financieros, que esos milagros sucedan hoy en mi vida. Pero tenemos que entender y aceptar que no somos esclavos, que somos herederos con Cristo.
Y el precio ya fue pagado. Cristo ya murió, ya resucitó y pagó ese precio para que vivamos la vida en abundancia y para que nuestras mentes no estén esclavas de pensamientos que nos hacen ver como personas incapaces, como personas que no van a poder lograrlo, como personas inútiles, como personas que no valen la pena, como que Dios está lejos, y entonces nuestra mente recibe toda esta información a diario y pensamos todo esto, le damos lugar al enemigo y perdemos nosotros de vivir en la herencia. Y entonces yo me acuerdo una canción que nos cantaban cuando éramos chicos, ¿no? Algo que decía así como que calles de oro, mar de cristal, por esas calles vamos a caminar, y algo así decía, no me acuerdo bien. Pero la idea era que cuando vayamos al cielo vamos a ser felices, cuando vayamos al cielo vamos a tener casa linda, cuando vayamos al cielo vamos a gozar de la paz. Y entonces yo decía, bueno, estaba bueno, pero digo, bueno, mientras estemos en la tierra entonces tenemos que vivir una vida horrorosa y de desgracia, ¿no? Una vida de dolor, de tristeza, de pobreza, de nunca lo voy a lograr, de jamás voy a ver mis sueños cumplidos. Y en realidad nosotros como herederos tenemos la posibilidad de vivir esa herencia aquí y ahora mientras estamos con Cristo. En la medida que nos acercamos a Dios, Él se revela a nosotros y los milagros suceden. Hay promesas, la Biblia está plagada de promesas de bendición. Yo viendo al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ellos estaban ahí antes de entrar a la tierra que Dios les había prometido, y Dios dice, bueno, ahora se van a quitar el oprobio, se van a circuncidar todos los varones que nacieron durante el tiempo que estuvieron en el desierto, y se van a quitar, dijo Dios, ahora sí, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Y esto es interesante, porque yo quiero leer, a ver si encuentro por acá, denme un segundo. Números. Creo que no me lo... A ver si estoy bien. Números 13. A ver. 13... 33, dice, es el informe de los espías, ¿no es cierto?, que habían ido a ver la tierra prometida, y dice, hasta vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. Quitar el oprobio significa verme como Dios me ve. Y mi pregunta hoy, antes de terminar este tiempo, es ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a vos mismo? ¿Qué pensás? Y pongamos nombre, ¿no? ¿Qué pienso de Cintia? ¿Qué pienso de mí? ¿Cómo me veo a mí mismo? Bueno, Satanás va a llenar nuestros pensamientos de ideas negativas acerca de mí mismo. Satanás va a llenar tus pensamientos de ideas negativas para que no te aceptes, para que no logres crecer, porque cuando yo pienso negativo de mí no puedo avanzar, no puedo crecer, me estanco. Los pensamientos negativos hacen que me quede en el desierto. Fíjense que el texto que acabo de leer nos muestra que el informe que traían los espías era tan negativo que el pueblo tuvo que morir todo en el desierto de 20 años para arriba, y se quedaron en el desierto por esas ideas negativas. Dice, y nos veíamos como langostas, ¿no? Lo cerré, acá está. Dice, parecíamos langostas. O sea, así se veían ellos. Parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. ¿Acaso alguno de ellos se sentó a charlar con los anaquitas, a preguntarle, ¿nos ven como langostas? No dice nada la Biblia. Sin embargo, dice, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Se veían chiquititos, se veían miserables, se veían incapaces de conquistar la tierra que Dios les había prometido.
tenían una mentalidad desértica. Por lo tanto, esas ideas los llevaron a morir en el desierto. 40 años vagaron hasta que el último de esa generación murió. Y entonces cuando llegan a Gilgal, Dios le dice a Josué, bueno, ahora vas a circuncidar a todo el pueblo, porque es necesario quitar el oprobio. Y cuando se circuncida todo el pueblo, todos los varones que habían nacido en el desierto, Dios confirma, ahora he quitado el oprobio. ¿Y por qué era necesario esto, no? ¿Por qué tenían que hacerlo? Porque, y yo me anoté acá una idea bien interesante, y es que aún los patrones de conducta, pensamiento y actitudes pueden heredarse de los padres. Si era una generación nueva la que iba a entrar a la tierra prometida, ¿por qué era necesario quitar la culpa, la vergüenza, la desgracia? Básicamente era desgracia, porque ellos habían salido como esclavos, habían sido esclavos en Egipto y ahora iban a la tierra que Dios les había prometido. ¿Y por qué era necesario sacarse todo esto de encima? Bueno, porque los pensamientos, la conducta y las actitudes muchas veces, o casi siempre, pueden heredarse de los padres. Y nosotros necesitamos realmente vernos como Dios nos ve. Porque si hemos tenido padres de pronto que tenían una personalidad o tenían una conducta que se sentían avergonzados o tenían crisis de identidad, ¿sí? O que no han conocido a Dios, entonces nuestra conducta, nuestros pensamientos, ¿sí? Si teníamos padres negativos, van a ser esos. ¿Por qué? Porque la conducta, los pensamientos y las actitudes se heredan de los padres. Entonces el pueblo de Israel necesitaba volver a marcar el pacto con Dios para decir, el pasado, la mente de esclavos quedó atrás, la mentalidad de desierto quedó atrás y ahora nosotros vamos a la conquista, vamos hacia adelante. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esto lo logramos por medio de la fe, vernos como Dios nos ve. ¿Sí? Yo cuando me veo al espejo tengo que mirar lo que Dios dice que soy y no lo que yo pienso o lo que mis generaciones pasadas pensaban que eran, ¿no? Aquí en Argentina podemos decir, bueno, éramos inmigrantes, veníamos de Europa, gente que de pronto vino a trabajar y gente despreciada por sus antepasados, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando vemos la palabra del Señor, que por fe nosotros recibimos esta revelación de qué piensa Dios de mí, y cuando leemos la palabra, vemos que en la palabra dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y dice, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó desde las tinieblas a la luz admirable. Entonces cuando yo cambio mi manera de pensar y someto mi mente a la mente de Cristo, puedo verme como Dios me ve. Quizás a la gente diga, no, pero si supiera, ¿no? Gente que por ahí conoce tu historia diga, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a decir? No, es mentira, ese cambio es superficial. Sin embargo, cuando yo me veo como Dios me ve, y vuelvo a repetir esta cita, ¿no? Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. O sea, Dios nos ha sacado del pasado, Dios nos ha rescatado de medio de las tinieblas, Dios nos ha sacado de aquellos lugares de oscuridad, de esos lugares de tristeza, de pena, de angustia, de culpa, de vergüenza, lugares de oprobio, lugares de desierto, lugares donde teníamos una mente esclava, lugar donde nuestra vida no tenía sentido. Dios nos sacó, nos tomó, nos rescató para que llevemos su palabra, para que seamos luz en medio de las tinieblas. Dice, nos sacó de las tinieblas a su luz
admirable. Y ese fue el propósito de Dios, que podamos vernos como Él nos ve. Es decir, yo si tuviera ahora unos anteojos de colores, depende del color que yo me ponga de anteojos. Vieron que los anteojos de sol vienen rojos, azules, negros, marrones. Bueno, depende del color que uno se pone, uno ve el paisaje. Y Dios quiere que nos pongamos sus anteojos, que veamos como Él nos ve. No con los anteojos negros que nos vemos todos los días, cuando vemos todo oscuro para sufrir y quejarnos y sentirnos desgraciados, y quién me va a querer y cuándo lo voy a lograr. No, Dios quiere que nos veamos con sus ojos, que nos veamos realmente como Él dice, nación santa, real sacerdocio, significa reyes, ¿sí? Significa príncipes, nación santa, pueblo apartado para Dios, pueblo adquirido por Dios, es decir, Él pagó el rescate, Él se hizo papá nuestro, para que nosotros podamos salir de las tinieblas a la luz admirable. Dice el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice, nos muestra, perdón, a ver si me lo anoté por acá. Bueno, lo puede leer usted si no. Santiago capítulo 1:5 habla de que si nosotros pedimos a Dios sabiduría, si pedimos a Dios ayuda, Él nos va a dar esa sabiduría, Él nos va a dar la ayuda para nosotros poder avanzar en el camino del Señor. Y no va a estar viendo a ver si la merecemos, a ver si esa ayuda o eso que me está pidiendo lo merece. Dios lo da porque lo da por amor. Así que si deseamos vivir una vida de victoria, una vida positiva, una vida poderosa, no podemos seguir pensando de nosotros mismos en forma negativa. Necesariamente tenemos que vernos como Dios nos ve. Quitar el oprobio, quitar la culpa, la vergüenza de nuestra vida es recibir el perdón por nuestros pecados pasados, es aceptar que soy hijo, que soy heredero y no esclavo, y es verme como Dios me ve. En esta tarde Dios te está desafiando a que puedas verte como Él te ve y sacar de tu mente todas esas ideas negativas que a lo largo de los años has recibido porque tus padres te dijeron que no servías para nada, o un familiar te dijo que eras un estúpido, o porque de repente alguien se te cruzó en el camino para desmoronar tu vida a través de una traición o lo que sea. Esas ideas negativas el enemigo las usa para que cuando te veas al espejo vivas en oprobio, vivas en desgracia, vivas en vergüenza, vivas en culpa, vivas en lástima y vivas diciendo yo no puedo, yo, pobrecita yo. Sin embargo, Cristo pagó el precio y Dios pagó ese precio para que nosotros quitemos de nuestra vida el oprobio, la vergüenza, la culpa, la desgracia y podamos vivir una vida de abundancia. Es lindo cuando nos cantaban las calles de oro y mar de cristal, pero más lindo es poder ya vivir esa herencia aquí en la tierra, mientras estamos en esta tierra, poder experimentar la herencia, la bendición de Dios, las puertas del cielo abiertas sobre nuestras vidas y la bendición de Dios no siguiéndonos, sino alcanzándonos y posando en nuestra vida. En esta hora vamos a tomar unos minutos para orar, ¿sí? Para poder pedirle al Señor que Él saque de nosotros toda vergüenza, toda culpa, todo oprobio, ¿sí? Todo aquello que a lo largo de los años me ha sido una carga para poder mirarme al espejo y verme tal cual Dios me ve. Dios quiere que en este tiempo puedas verte como Él te ve, que puedas amarte, que puedas valorarte. La pastora Dina siempre dice, si me veo como chancleta, me van a tratar como chancleta. Y eso es una verdad tremenda. Depende de cómo yo me trate a mí misma, es el trato que voy a recibir de los demás. Si yo me trato como una chancleta o como una vieja chancluda, diríamos en Argentina, me van a tratar y me van a ver como una vieja chancluda. Pero si yo me valoro, si yo me amo, si yo me admiro a mí misma, y no estoy hablando de egolatría, ¿no? No estoy hablando de que, bueno, yo no. Pero si yo valoro la obra de Dios en mi vida, entonces quienes me rodean van a valorar lo que Dios ha hecho por mí y van a querer tener lo mismo que yo tengo de Dios. Así que en esta hora oramos al Señor, y ahí donde estás, puedas decirle, Señor, yo renuncio a todo oprobio, a toda vergüenza, a toda culpa, renuncio a sentirme culpable por mi pasado,
renuncio a sentirme esclavo, renuncio a esta mentalidad desértica que me lleva a mirarme como langosta y no a verme como una hija del Dios vivo. En esta hora usted puede orar ahí en su casa y decir: yo renuncio a verme sin valor, a verme como langosta, a pensar que no merezco la bendición del Padre, a pensar que de manera negativa acerca de mí mismo. Renuncio a la baja autoestima que se me ha inculcado desde la infancia por palabras, por groserías que se me dijeron, por herencia misma de mis padres. Renuncio a la baja autoestima. Renuncio a no valorarme y a no cuidarme, a no amarme. Renuncio a autoflagelarme porque he perdido el valor de mí mismo. Puede hablar con Dios en esta noche y decirle a Dios: yo renuncio a todo esto que me ha alejado de la mente de Cristo, a todo esto que me ha impedido verme en un espejo como Dios me ve. Hoy renuncio a todos estos títulos que le he entregado al enemigo por medio de mis pensamientos y mis palabras, porque los pensamientos se transforman en palabras. Así que diga: yo renuncio a toda palabra que le ha dado legalidad al enemigo para hacerme sentir que no valgo, que soy culpable, que tengo que tener vergüenza por mi pasado. Cristo borró mis pecados y hoy quiero disfrutar la vida plena. Dígalo en esta noche: renuncio a todo mi pasado, renuncio a todas esas ideas que me alejan de Dios, que me alejan de su amor, que me alejan de ver el cumplimiento de sus promesas. Y permítame orar en esta noche por su vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora delante de tu presencia, unidos en el Espíritu, vengo, Dios mío, clamando por cada uno de mis hermanos que está viendo este video, que está viendo esta transmisión. Yo te pido, Señor, ahora, en el nombre de Jesús, que todo espíritu inmundo que ha atado las mentes, trayendo desprecio, menosprecio, que ha traído baja autoestima, que ha provocado que muchos de ellos se autoflagelen, que ha provocado, Dios mío, sentimientos de culpa, de inferioridad, sentimientos de desgracia, sentimientos de vergüenza, Señor, aún por situaciones que les ha tocado y que se habían escapado de sus manos porque eran niños o niñas. Señor, yo ahora te pido en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo que ha querido venir a atacar la mente con pensamientos que no son tuyos acerca de cada uno mismo, ahora esos espíritus sean atados, amarrados y llevados al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Bendito Dios, trae liberación a la mente, rompe, Dios mío, estructuras mentales, ideas que han estado, fortalezas que han estado por años gobernando la mente, gobernando los pensamientos, hablando al oído y diciendo: no eres capaz, no sirves, no lo vas a lograr, mira lo que hiciste en el pasado, mira la culpa que te acusa. En el nombre de Jesús, todas esas ideas sean borradas ahora de tu mente, y todo espíritu inmundo que ha atacado tu mente para hacerte sentir todo o pensar en todas estas ideas y hablar palabras de maldición y no de bendición. Ahora esos espíritus inmundos tienen que huir al abismo y sin retorno. Tienen que soltar tu mente, tienen que soltar tu cuerpo ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Yo le doy la orden a todo espíritu contrario al Espíritu de Dios que ha venido a atacar tu mente con pensamientos negativos acerca de tu persona, que retroceda ahora al abismo y sin retorno, que suelte ahora tu vida, que suelte ahora tu alma, que suelte ahora tu mente, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, rompe toda cadena, pudre todo yugo, Señor, desde la raíz. Quita toda culpa, toda vergüenza, todo aquello, Dios mío, que ha estado sembrado por años en la mente y el corazón de mis hermanos. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno a todo espíritu inmundo alastor que suelte tu mente. Todo espíritu inmundo de manipulación en la mente, ahora suelta en el nombre de Jesús. Suelta en el nombre de Jesús. Hay liberación en esta noche para tu vida. Hay liberación para tu mente. Y entonces cuando te veas en tu espejo, vas a mirar como Dios ve. Yo lo declaro en esta noche en el nombre de Jesús, que eres libre por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder y ha sido derramada para que recibas liberación, para que puedas ver con los ojos de Dios, para que puedas verte como Dios te ve.
Bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, trabaja ahora en el interior de cada uno. Trabaja, Dios mío, limpiando la mente, limpiando el corazón. Que la culpa ya no sea, Dios mío, una excusa para no poder acercarse. Que la culpa ya no sea una condición para no poder acercarse a tu trono. Que la culpa y la vergüenza no sean, Dios mío, limitantes para poder conocerte más. En el nombre poderoso de Jesús, todo dolor, toda tristeza, toda angustia, suelta ahora el anclaje. En el nombre de Jesús, suelta el anclaje. Reciba liberación en esta noche. El Espíritu de Dios llega hasta donde estás en tu casa y hay ángeles ministradores que están trabajando en esta hora, amarrando demonios y llevándolos al abismo y sin retorno en el nombre de Jesús. Yo ordeno en esta hora que los demonios retrocedan y suelten las mentes, suelten las mentes. El diablo ha querido manipular tu vida durante años, ha manejado tu vida a través de los pensamientos durante años. En esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, todo espíritu de control mental y manipulación, suelta el anclaje. Toda herencia materna y paterna es cortada ahora en el nombre de Jesús. Declárelo, yo renuncio a toda herencia paterna y materna sobre mis pensamientos. En el nombre de Jesús, Señor, que yo pueda verme como tú me ves. Dígalo esta noche, que pueda verme como tú me ves. Que pueda verme como tú me ves. Bendito Dios, continúa liberando, continúa liberando. Usted que está ahí en su casa, si siente que hay algo que tiene que sacar de su interior, hágalo, no tenga miedo. Sí, el Señor está ministrando en esta noche, Él está rompiendo cadenas, está abriendo cárceles espirituales para que usted pueda verse como Dios lo ve. Yo doy la orden en el nombre de Jesús que todo espíritu inmundo que ha manipulado tu vida durante este tiempo para que no puedas verte como Dios te ve, suelte ahora el anclaje, salga de tu cuerpo ahora en el nombre de Jesús. Va a subir a la boca y va a salir en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo declaro libertad, declaro libertad, declaro libertad en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, se pudre el yugo. Hay ángeles que están amarrando esos demonios y llevándolos al abismo, para que cuando termine este tiempo puedas mirarte como Dios te ve, para que cuando termine este tiempo puedas aceptarte como Dios te acepta, para que entiendas que eres heredero, que no eres esclavo, para que puedas aceptar el perdón de Dios por tus pecados del pasado. Él ya los tiró al fondo del mar. Padre, en el nombre de Jesús, sana los corazones, Señor, en esta hora, sana heridas del pasado, heridas causadas, Señor, por desengaños, heridas causadas, Dios mío, por palabras que fueron pronunciadas en contra de cada uno, en el nombre poderoso de Jesús. Libertad completa para tu alma, libertad completa para tu vida. Bendito Dios, te doy gracias. Gracias porque hoy quitas la vergüenza, hoy quitas la culpa de nuestra vida y nos das una nueva oportunidad para cumplir tus planes, tu propósito. Señor, lo tomamos por la fe, lo tomamos por la fe. Porque creemos en ti, creemos, Dios mío, que en la medida que más nos acercamos a tu presencia, que más te conocemos, recibimos más bendiciones. Queremos vivir la herencia aquí, ahora, Señor, en este tiempo, que podamos ver cielos abiertos y bendiciones en abundancia, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos das una mentalidad conforme a la mentalidad de Cristo. Gracias, Señor, porque podemos sujetar nuestra mente a la mente de Cristo y saber que tenemos una vida de victoria. Gracias, Señor. Damos gracias a Dios en el nombre de Jesús por este tiempo, por estos minutos, por su palabra que nos habla y que nos convence y nos muestra el amor del Padre. Disfrute del amor de Dios en este tiempo, disfrute de ser un heredero. No tenga vergüenza de ir delante del trono de Dios y pedir por sus necesidades y saber que Dios escucha y Él trae respuesta. Dios es fiel, Dios es fiel. Atamos en esta hora todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra de nuestras vidas. Declaramos, Dios mío, manto de invisibilidad sobre cada uno de nosotros. El enemigo no nos ve, no nos encuentra. Borramos las huellas en el mundo espiritual y el mundo físico. Declaramos, Dios mío, que hay victoria en el nombre de Jesús para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo.
Muy bien, les agradezco en este día por permitirme entrar en su casa, por tomar estos minutos para escuchar lo que Dios ha puesto en mi corazón, poder ser herramienta en sus manos. El día domingo, 7 de la noche de aquí de Argentina, los vuelvo a esperar. Sí, hay hermanos que se están conectando desde varios países. Tenemos hermanos de Perú, hermanos de Bolivia, hermanos de Chile, de aquí de Argentina, ¿sí? De Ecuador también, que cada semana se conectan, hermanos que nos ven por diferido. Bueno, un abrazo grande a cada uno de ustedes. El Señor los bendiga y el día domingo, 7 de la noche, de la tarde, de aquí de Argentina, los espero nuevamente. Un abrazo grande y será entonces hasta el día domingo. Bendiciones para todos, un abrazo y nos vemos el domingo.